Ojo. Ya estamos en vivo. Creo que sí, acá dice que está saliendo audio. Aquí dice que somos. ¿Cómo era la cosa? No somos Poison. Aquí somos Rats. Bueno. Bueno, ahora estamos sí, vivo. hola de nuevo. Ya, güey, no quiero hacer de nuevo toda la intro, así que vamos a hacerla corta y llanamente. Bueno, iba a contar, necesito contarlo del mecanismo. Bueno, pará, bienvenidos al episodio número 14. Ali, Fran, si lo de antes no va a quedar. No va a quedar. Listo, entonces. Espero que hayan estado bien su semana, sé que estuvieron bien, contá lo tuyo. Ok, sí, quería contar que esta semana me pasó un hecho que me voy a llevar conmigo hasta la tumba, algo una imagen que va a quedar conmigo siempre, que una compañera de trabajo me contó que su novio, spoiler alert, el novio es ingeniero, y por eso yo me imaginaba un proyecto al mejor estilo Mark Robert, todo prolijito y hermoso. Este muchacho se diseñó un mecanismo para que los deliveries le pasen a un primer piso los pedidos cuando se los llevan. Buenísimo. Claro. Y ahora, uno dice ingeniero, te imaginas algo súper wow, eléctrico. Yo me algo imaginé así. lo de la casita así victoriana, vieja. No, La mesita que sube ahí con el... yo me imaginé como la catapulta de ardillas, una onda así. No, terrible. No, resulta que el chabón agarró una venda de estas que te dan cuando te pones esguinces. Sí, cuando haces elástica. deporte. Cuando te Sí. pones 15. Tenés Cuando te esguinces. pones- Te pones 15, claro. Cuando te haces un Bueno. deporte y te pones esguince. Váyanse a la mierda. No, dale. Le ató una bolsa de nylon toda arrugada. Y le baja eso por el balcón a los delivery cuando le van a llevar algo. Es un ingeniero pobre. Es el cospobre de lo que yo me imagino. Claro, por eso, o sea, el loco con elementos así hogareños y reciclados Claro. te hace una nueva herramienta funcional y práctica. Claro. Perfecta para estos tiempos. Bueno, ¿Tenemos que empezar de vuelta? Presentemos de vuelta. pero yo no había... Pero Bueno, ya te presentaron a vos. o sea, yo hace un ratito hice una mini intro, pero la hago de Claro. vuelta ¿No de ves que... que no nos das bola, Estoy ching? preocupado que esto salga, estoy re nervioso. Estoy Por re las, nervioso. por las dudas, el que está nervioso es Fran, la que lo está retando es Ali y el que está hablando es Facu. Y esto es ¿Y dónde están los frenos? Nuestro episodio número 14. Y Ali nos termina de contar una anécdota, la cual voy a dejar No de lo lado. voy a contar de vuelta. No, La ya verga. está. La voy a dejar de lado y voy a pasar a la sección de noticias. Fran no chupa huevos tu semana. Le estamos pegando con el látigo y le... Sí, básicamente Facu agarró la autoestima de Fran, le hizo un bollo y se limpió el culo con la autoestima de Yo Fran. estoy tratando de que todo funcione bien, así Por eso- todo esté bien, y me tiran un pedo en la cara. No, boludo. El Facu fue, yo no. Yo te libero de tensiones, pensalo así, o sea, te dejo que te centres aún más en toda la labor logística de... ¿Qué frase de mierda esa de que te voy a tener que dejar y... ¿Qué frase de mierda? ¿Viste cuando... Tenía que ver. Tiene que ver con Como tu que semana. como que no, Se no, acordó que y le pintó. que te libero, haces esas cosas. Te toca I free you. Te toca Se liberar. acordó de la película El Náufrago. Algo le tocó una fibra ahí en el culo que dijo, páralo. No, Pero me encantó. no, me Se encantó. acordó de la película El Náufrago. No, pero- Wilson. No, ¿qué? No entendí. Bueno, no importa. Sí, vos sí. Este segmento está auspiciado por Florería María Lidia. No, mentira, Bueno. no estamos bajo ningún tipo de situación de más que una picadita recién de... Comunitario. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a Sí. empezar con la sección de noticias. Y la primera noticia es que hay un cumpleaños. Lo odio, Yo te te dije. juro que lo odio. No, pero hay uno solo y vale la pena. Ok. Porque es un personaje animado. Sí, ya lo vi en tu Y machete. Y es Homero Simpson. Así que... Bueno. 12 del 5, 6 días después que el mío, mirá. Bueno. Eso para mí tiene una conexión, ¿no? Feliz cumpleaños al americano promedio. Sí. Hoy en día ya no es lo que era, pero sí. Angry Dad. Angry Dad, exactamente. Angry Dad. Continuando con las noticias, tenemos la insólita denuncia. No es insólita. ¿Qué? Se veía venir. Pero es la de, viste, la señorita Gal Gadot denunció a Joss Whedon por maltratos así. La piba de... No sé quién es Gal Gadot, no sé quién es. Widow es el que reemplazó a Snyder cuando Snyder se fue de la dirección de la Liga de la Justicia. Ah, No, Joss Whedon hizo terminó sí, de completar. la original y después salió el Snyder Cut. Claro, Y sí. bueno, el chabón como re denso, primero literal, y cito, le dijo que si, o sea, se aseguraría de destruirle la carrera
si no hacía lo que él le pedía. Ajá. Y es como que ella quería mantener una especie de continuidad de personaje. Ajá. Y acá se lo pedían que se lo haga más violento, que diga líneas que a ella no le cabía. Nada que ver el personaje de Patty Jenkins, de la película de Patty Jenkins, de la Wonder Woman, con el de Snyder, con el de Whedon. Sí, igual son las tres una cagada. Y sí, a la par de eso, el chabón, a la par de eso, Spoiler alert. el chabón, un tipo muy así tóxico para un ambiente laboral. Y tuvo problemas con un montón de gente. ¿Mira? No Así sabía. que eso fue Es más, noticia, salió. Hubo quilombo en su momento por me sale Ray Fisher. Fisher, sí. Rainer Fisher. Ray Fisher. El chabón es el que hace de Cyborg. Y desde el día cero que estuvo armando quilombo, pero a lo asqueroso. Porque la verdad que fue feo. O sea, peleó. Le dijeron, no lo vamos a echar, bancala. Y al final, bueno, tomate el palo. Ya no te queremos más, vos sos un quilombero de mierda. Bueno. Cuestión. Que sí, está bastante complicada toda esa situación. Siguiendo con las noticias locas, tenemos a Matthew Perry, que yo no lo fichaba y cuando lo busqué, bueno, está en Friends. ¿Cómo no vas a fichar a Chandler? Pero por el nombre. Pero es Matthew Perry. A cualquier persona le decís Pero- Matthew Perry y te dice Chandler. No, a mí no funciona así. A mí me tenés que decir el nombre del personaje. Y es Gas. O sea, a mí también, pero Matthew Perry, Bueno, Matt LeBlanc. o sea, apenas lo le dije, sí, me resuena. Pero tengo que buscarlo porque cuando es el nombre de pila no sirve. No. ¿Y el La nombre de verdad. Ross? Es del único que no sé, pero David porque. Schwimmer. Ahí David tenés, Schwimmer, mira, toma, yes. ¿eh? No, ¿Es no, pariente es que de la... Ross me la- o no, capaz te entendí mal el apellido. Streamer. Me lo confundí con otro, no importa. Cuestión, que Profesor Matthew Esquivel. Perry fue expuesto por coquetear con una joven 30 años menor que él. en TikToker. esta- Sí, eso lo Sí, leí. pará, Ay, dejame ay, perdón, ¿Te pegó un navajazo un día? perdón. No, mentira. No sabía que me iba a mandar, en la misma app de citas en la que estuvo el señor Affleck la vez pasada, Raya, no sé cómo Yes, lo pronunciarán. Cuestión que el tipo, la mina dice que le llegó hasta a preguntar si soy tan viejo como tu padre, hay cosas así. Es algo que. O sea, creo que es humor imbécil. No, La es el humor que chabona- tira Chandler. Claro. El humor imbécil de Matthew Perry. La chabona es Katie Harrelson y es una TikToker. Ahí está. Tenía 19 años en ese momento, no sé si lo sigue teniendo. Pero bueno, Sí, el fue hace chabón poco eso. arrancó, justo cumplió 20. Pero bueno, en fin. El chabón como que arrancaron a hablar por Raya, después le pidió hacer el FaceTime. Y ahí le invitó a salir y la mina Le dijo pidió que el no. FaceTime. Le pidió Y la piba medio que dice que... O sea, la loca la bardearon un poco en TikTok por subir el video, pero la tipa lo justificaba y creo que está bien, con que siguió un poco más allá, digamos, hizo el FaceTime y todo eso, como para que se visibilice que estos actores con poder, con plata, se aprovechan un poco de Sí, igual de toda también. esa A ver, situación. no estoy a favor del acoso y no sé esta situación en particular cómo fue, pero si son dos adultos consensuados. No sé cuántos años, creo tiene 50 y pico. ¿Cuánto tiene? La piba tiene 19. Tenés Todo- un margen todo muy bien. grande. Sí, Sí. o sea, yo eso lo entiendo, pero. Porque. Como fan de. No, de yo te Becky G, entiendo. Yo te entiendo. Debo sí, decir sí, que hay, sí, de hay lo- algunas mujeres que. De los dos lados es responsable la cosa, sí, pero si de un lado hay como una especie de aprovechamiento por la falta de experiencia o de lo que sea de la otra parte, Sí. ahí es un garrón. Por más que las dos personas, qué sé yo. En fin, para En fin, no vamos a meternos Me en puse, eso. Tampoco En quise esos ponerlo. terrenos. Tampoco quise ponerlo tan politizado. No, qué sé yo. no, perdón. Yo te Sí. estaba planteando cómo lo expuso la tipa y por qué lo expuso. sí. Esa fue la Sí, razón de puede la ser, loca. qué sé yo. Por eso se viralizó el video y lo tenemos hoy como noticia. Qué sé yo. Si no te gustó esta, Chupala. menos te va a gustar la otra porque es peor. ¿Por qué Tipo, pasó? no, el tema todo esto de la guerra de Israel y Palestina, que está hasta las manos, ¿viste? Y le dice riéndose el idiota.
Y es un podcast irónico el nuestro, o sea, me puedo reír. Ay, Dios. Pero me río de que si te parece. Cara puñeta acá afuera nosotros. Yo me río porque si te había parecido muy político lo anterior, yo estaba por seguir con la bueno. noticia de. Bueno, sí, ya a esta altura de la vida. De naciones en guerra. Y para cerrar, para que nos riamos, se viene la primer película posta, ficción, que habla del COVID. No documental, no una serie en la que se normaliza que está el COVID o el barbijo, sino una película en la que el COVID es una ficción en la que el COVID es el centro del desarrollo. Y como los yankees fueron ellos los primeros en querer alertar a la sociedad de los males del virus. O sea, es una película en la que los yankees van a ser los héroes una vez más. No sé si se resolverá el tema del virus en la película o no. Dios, estúpido pero yankee. me hace pensar que sería re loco imaginar un nuevo mundo de cine con el COVID. Tipo un slasher en pandemia, con el asesino, con la máscara, tipo barbijo, adaptada así a terror. Bueno, En fin. Cuestión Vamos a que lo ya que- que estamos frustrados con el tema de los yankees, Fran no quiere la jarra. No, ¿qué querés, Fran? ¿Qué? No entiendo. Nada. Sí. ¿Qué querés, Fran? Fran, estamos al aire. No toques el cable. Ah, bueno. Es que está todo en el escritorio, perdón. No lo tocamos. Bueno, Él nos toca. como Ahí está. estamos cansados de los yankees, como dijo Facu recién hablando de esta película del COVID, yo hoy vine a hablarles de historia, pero historia argentina. Ahora bien, A la mierda. yo la semana pasada dije que hoy vamos a hablar de historia argentina y si alguno estaba escuchando el capítulo de Joaquín Kroll, Facu dijo, ufa, historia argentina. Entonces yo hoy traje algo que creo que va a fortalecer la relación de Facu con la historia argentina. Bueno. Te voy a hablar, ¿sabes de quién? ¿De quién? De Bairoleto, ¿te suena? ¿Bairoleto? ¿Te suena? No. ¿Seguro? ¿No te suena un Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoleto? ¿No? ¿No? Bueno, mierda. No, no, ¿Qué ¿es una querían? canción? ¿Tan perro, boludo? Sí, Bandidos Rurales de León Gieco. me culé este pero chiste, hace una boludo. banda. Hace una banda. Me culé, ya está, listo. No, ya la pero cagaste. tenía un amigo que lo escuchaba siempre. Se cancela el programa, muchachos. Me acuerdo- Facundo me la cagó. Me acuerdo del estribillo de Bandidos Otra vez Rurales. falló. Ya está, es como que ya está, muchachos. Vamos a seguir hablando y. Bueno, Yo les corto cualquier cosa. ok. Cuestión que. Así que vamos a empezar con la historia de hoy del señor Juan Bautista Bairoleto, que nació el 11 de noviembre Pará. de 1894. Si sí. yo escucho la canción de León Gieco, ¿me spoileó la historia de este tipo? Sí, obvio. ¿Es un bandido rural? Obvio. ¿Es un western argentino este? Es el héroe de la people, el Juan Bau de la people. Tenés toda mi atención. Ok. Proseguí. El 11 de noviembre de 1894 nace en la capital de la provincia de Santa Fe Juan Bautista Bairoleto. Y encima santafesina, nada. Sí, igual vivió casi toda su vida en La Pampa. Pero no importa. La cuestión es que Bairoleto fue hijo de Vittorio Bairoleto y Teresa Bodino, ambos inmigrantes italianos que habían llegado hace poco al país. Juan... Vittorio. El Vittorio. Si no era italiano ese tipo, yo tipo, ya me levantaba y me iba. El estereotipo italiano. Vittorio. Han hecho feliz a un viejo estereotipo. Rigazzi, capellettini. Dale, seguí. Voy a estar de cuenta que no escuché eso. Mi corazón de italiano le dolió. El mío también, Fran, no te hagas acá el exclusivo Somos europeo. todos descendientes italianos, bro. Encima de lo, Se me sale el otano. de lo peor que llegó, dale. Exacto. Habían llegado hacía muy poco tiempo al país. Juan fue el segundo de 6 hermanos. Al poco tiempo de haber nacido Juan, su familia se mudó a una pequeña chacra en las afueras de Castex, en la provincia de La Pampa. Yo cada vez que escucho chakra pienso en Naruto. Así. Es que lo estaba escribiendo, Vos me decís chakra y yo como uff. y pensé en eso. En cosas, así. La cuestión es que la infancia de Juan fue bastante dura, la familia no estaba muy bien económicamente y tuvo que abandonar sus estudios primarios para ayudar a su padre con las labores del campo. Su madre había muerto cuando él todavía era un niño y su No, padre qué y garrón. hermano mayor no daban abasto con el trabajo. Qué garrón. Sí.
A pesar de todo esto, todos conocían a Juan como un joven simpático, inteligente, extrovertido y emprendedor. Era de estatura mediana, menudito, rubio, tenía ojos verdes, bastante pintón por lo que vi en las fotos. Solía vestirse, de hecho lo hizo durante toda su vida esto, con vestimenta típica de gaucho, bombacha, sombrero, camisa, poncho y dependiendo de la ocasión, alpargata o bota. Mirá vos. 1919, a sus 25 años, conoce a quien va a desatar toda la historia de la que vamos a hablar esta noche. Juan conoce a Dora. Dora era una joven prostituta. Dora. Y qué exploradora. ¿Sabe el mapa que tenía esa? Uf, Dora era una joven. ¿Qué tendrá la mochila de esta Dora? Uf, de todo. Sí, podríamos. Dora era una joven prostituta muy hermosa que trabajaba en el burdel del pueblo. Juan se enamoró perdidamente de ella. Ella también se llevaba muy bien con él. Solían pasar mucho tiempo juntos y compartían copas en el burdel o bien se juntaban a bailar noches enteras, ya que ambos eran muy buenos bailarines. Ahí en la pulpería dándole. Exacto. Pero Dora atraería a la vida de Juan a uno de los personajes más oscuros que él conocería. Botas. Casi, bueno, era medio... alpargatas. No, era medio mono imbécil. La cuestión es que el turco, Farag, que había muy argentino, boludo. El turco, la Dora. Sí, era en zona esta. Estamos acá. Sí. En La Pampa. El turco también estaba enamorado de Dora. El cabo arrinconó a Juan en cierta ocasión y le dijo que si volvía a verlo cerca de Dora, las cosas no iban a terminar bien. Turco, no te la lleves. Juan, fue muy bueno, no, pero estuvo bárbaro. Pronto. Juan, como el romántico empedernido que era, hizo caso omiso a las palabras del cabo y siguió visitando el burdel todas las noches. Good guy. Para, ¿le hizo caso? No, seguía yendo al prostíbulo y se la chapaba enfrente de él. No, de pensé bronca. que seguía yendo, pero la había dejado de... Nah. Bueno, menos mal. El cabo, enojadísimo con el accionar del joven, decide darle una lección. Y por darle una lección me refiero a apresarlo sin estar acusado de nada, tirarlo en una celda, ir a buscar a Dora, dejarla en un rincón de esa misma celda para que vea cómo lo rebenqueaba, pateaba, humillaba y golpeaba brutalmente al pobre Juan. Claro, haciendo un paréntesis, el chabón se agarró la mina de un cana, por decirlo de una manera así. O sea, la iba a pasar re mal, tipo, amigo. Sí, aparte, o sea, calculá que si la cana sigue haciendo estas cosas ahora, imagínate en los 20 que no había internet, boludo. Sí. Y no había código. internet. Y no había derecho pero humano, nadie creo. se enteraba, boludo. Oh, mirá cómo te hago un stream y te lo cago a revencazo, boludo. Nadie No, se boludo. enteraba, era más difícil enterarse. ¿Qué no eso, se van a güey. enterar? Si era o sea, es peor todavía, porque ahora lo esconden. Antes era re público, te andaba a comerte la cana. Claro, te cagaban a rebencazo. de hecho leí que el chabón tipo en un momento lo obligó a desnudarse a Juan, lo hizo sentar en cuatro patas mientras lo refajaba, lo hizo poner en cuatro patas y se puso a montarlo y rebenquearlo. O sea, ya. una mierda del Sí, chabón. Hay una tortura re zarpada que te pones en cuatro, agarras los testículos, los atás, cosa de que le quede más levantado y después Pero no le des ideas. te sentás en un costado, o sea, te sentás vos como mirando En 90 grados, algo. claro, y le empezás a dar rebencazos de abajo, de arriba para abajo, Sí. que el rebencazo le vaya por la línea del culo Uf, No tremendo. le des ideas a la gente. y con la punta del rebenque le pegás en los huevos. Y después lo aceitas todo. Le dicen el tintineo del diablo, que le pegaban, ese era un tinclazo que le daban el huevo con un látigo. Es horrible. Y creo que también ya se habrá vuelto una práctica sexual. En este caso no fue. Bueno, la cuestión es para que se hagan una idea de lo que La fue recobró. la lección esta que el cabo le dio a Juan. Lo dejó varias semanas sin poder dejar la cama a causa de las lesiones cuando fue liberado, porque al día después lo tuvo que dejar libre. Sí, lo reventó. boludo. Sí. Semanas en las que el turco, o sea, mientras Juan estaba internado en su casa, pobrecito y muriéndose, Sí, en reposo. el señor el turco se pasó por todo Castex jactándose de lo que había hecho y contándole a todos, bien orgulloso de sí mismo, de cómo había domado a ese mocoso. Claro, viste. Pero Abusando Juan, de tu poder cualquiera. Claro. Cosas que para nada se ven en Argentina. No. Qué bueno que avanzamos de todo eso. Claro, qué bueno que ya eso quedó solo en nuestra historia. Sí.
Pero Juan, como dije antes, un poco por ser romántico y otro poco por la terquedad que lo caracterizaba, volvió al pueblo apenas pudo recuperarse. Y al volver al pueblo, lo primero que hizo que fue, Favocadora. obvio, se pasó varias horas con ellas paseándose por el pueblo y se fue a almorzar con uno de sus amigos después de prometerle que pasaría por la noche en el burdel. Mi abuela Mari, mi abuela Aldana. ¿Tu abuela? Mi abuela. Ah, mira. Tiene un dicho que como buena pueblerina que soy puedo asegurarles que es 100% cierto. Y este dicho dice pueblo chico, infierno grande. Y si alguna vez pasaron un mes o dos en un pueblo chico, deben saber mejor que nadie que es el lugar en el mundo donde más rápido corren las noticias. Sí. Lo sabré, mirá, si lo sabrás. Exacto. Así que fue al poco tiempo que el cabo Farak, bien enterado del paseo de los jóvenes tortolitos habían dado por el pueblo, se encaminó al bar con su arma bien cargada y su valija llena de sueños. Sí, sí. Farak entró al bar gritando que procedería a arrestar a Juan. Hola, Hadbar, porque tiene medio nombre de árabe. Farak. Procedería a arrestar a Juan entre los insultos que le propiciaba. Juan trató de defenderse diciendo que él no había hecho nada ilegal. Se levantó de su mesa y trató de salir del bar e ir hasta su caballo. Pero no, loco, yo no hice nada malo. A mí no me podés tocar. ¿Por qué? Porque trato de exagerar el acento argentino. Ok. Che, boludo. Boludo, ¿viste? Tenés que hacerlo así como que... You dumb. Cuestión que el turco no lo dejó llegar a su caballo cuando quiso subirse. Entre gritos que le lo bajó del caballo. Cuando quiso subirse al caballo, perdón, me perdí. Lo manoteó así como, vení para acá. No, lo bajó a rebencazos mientras él trataba de subirse para escapar. O sea, Juan, Bajate. claro, Juan ahí es como que había dicho, déjame irme, o sea, déjame en paz, psicópata de mierda. Vos te bajás. Y el cabo dijo, no, esa mujer es mía, es mi Jacob, carne. keep your shirt on. Y- No. No. Ya en el piso, entre los gritos que le propiciaba, o sea, todo el pueblo fue testigo de cómo el policía lo pateaba sin piedad. Juan, entendiendo que era probable que no saliera vivo de esta segunda golpiza si no hacía nada, metió la mano en el bolsillo, sacó su revólver y le dio un disparo mortal a Farak en el cuello. Yes. Y ahí es Tremendo. donde la leyenda comienza. Tipo a los Joker ahí en el subte. Claro. Por igual lo estaban recagando a palo Sí, y el no, loco o sea, dijo, ya estoy harto. O sea, Ponga, listo. este asesinato fue en legítima defensa. ¿Está bien? Este. Aclaro por los dos para la gente que está escuchando por primera vez en podcast, que veo que hay un par más, o la gente que ya está escuchando, todas las que contamos acá, todo es verídico, está todo chequeado, esto pasó. O sea, todo lo que ustedes se pueden pensar que es una película, esto pasó. Bueno, está chequeado por un par de links de... Sí, No pero sé no- si en el orden y con los nombres y con la información No, correcta, pero No, no, pasó. está chequeado, no es está Fuente chequeado, Miami está me lo chequeado. confirmó. No, está chequeado, está chequeado. Fuente de los deseos. Fuente de los deseos. Ah, muy bueno. No, está chequeado. Dale. Vairoleto, que como ya les dije antes, estaba bastante malherido por la paliza que acababa de sufrir. Y No, porque el loco se asustado- había recuperado y de vuelta lo volvió El loco se había recuperado cuando estaba ahí, digamos, que se Sí. podía mover. Vos imaginate recuperarte en esa época, porque no tenés ni aspirineta ni antibiótico. ¿Qué te podía echar? Baba de perro, ¿Cómo te ungüento, cae en la- barro. ¿Cómo te cae una pala y te come una pirineta, estúpido? No, pero quiero ¿Qué decir, tenía que ver la pirineta? ni la aspirineta tenés, un analgésico, algo, nada. no, o sea. bueno, calculo que algo Sí, había. bueno, morfina y cocaína. Era coso, era como. Dulce cocaína. Dulce. No, cocaína. era como, ¿cómo se llama? Un millón de maneras de morir en el oeste. Que para curar un resfriado le hacía que lo picotee un pájaro. Claro, tremendo. Sanguijuelas. O sabés Ah. Todo puede descompuesto, solucionarse hay, con... hay que sacarle los humores malos del cuerpo. Sí, hay que limpiar la sangre, tome. Exacto. Llénese de sanguijuelas y métase en la tiña. La cuestión es que Juan, después de recuperarse de esa paliza, se comió una segunda paliza que casi lo matan y por eso sacó el arma y lo mató. Estaba bastante mal herido por la paliza que acababa de sufrir y asustado con lo que acababa de pasar, porque no nos olvidemos que acaba de matar a alguien por primera vez en su vida. Se Debe subió ser re como locro. pudo. Sí. Se subió como pudo a su caballo y se dio a la fuga. La policía emprendió un operativo para arrestarlo rápidamente, porque no hay nada que un policía odie más que un asesino de policías. Y arrestar a Juan se convirtió en una prioridad inmediata para ellos. Le pidieron un auto Ford T. ¿Fuerte?
Forte, Un ok, Forte. no sé de autos. Es un auto Ford Serie T. Ok. O sea, Ahí está. el auto uno de los autos más argentinos que hay, creo, pues vos decís Forte y creo que todos los viejos saben Bueno, cuál yo es no Forte. sé. No, yo tampoco. Mi abuelo tiene un Pero Forte. ¿por qué lo tenés que decir en inglés? Me Bueno, encantó. no sé. 14. Fuck you. 14. Mándenme los huevos. And shook my La balls. cuestión es que le pidieron este auto a uno de los vecinos del pueblo, que se los prestó muy amablemente y prosiguieron a perseguirlo en dicho vehículo. Mirá lo que en esa época te prestaban un auto. Y había 2 autos en el pueblo, todos se manejaban olvidate. a caballo. Sí, guapata. El motor es un motor de explosión, ¿no? Sí. 30 kilómetros por hora por sol con suerte. Esto se va a Con quitar lente, tu con lente porque no tiene parabrisas, alguno se le da roto Ah. Parabrisas anda consiguiendo los repuestos. Sí. Andaba con antiparra para que no le pegue los bichos los ojos. ¿Y sí? La cuestión que a mitad de un camino divisaron a lo lejos a un jinete descansando junto a su caballo y tras comprobar que era Bairoleto comenzaron a tirotearlo. Juan, asustado, se monta nuevamente en su caballo y se escapa entre los campos. Lo que fue una movida inteligente, ya que los oficiales no podrían seguirlo en auto una vez internado en el monte y sería fácil perderlos. Pero uno de los oficiales que lo perseguía, el cabo Soto, empeñado en hacer justicia por la muerte de su colega, corrió hasta la chacra más cercana para que le prestaran un caballo. Ya a caballo. ¿Cuál habrá sido la chacra más cercana? No, estaba cerca, No, estaba pero ¿cuánto? Era como viste el mundo bar, llama Australia. Claro. Se va al vecino y se va. Y se va. Creo que estaba cerca por No, lo que dice señor, este párrafo. mi vecino tampoco. Disculpa, vengo de la chacra de allá del Bairoleto. Violencia policial, abuso de autoridad, muerte. Imagínate el garrón. Ir a la chacra más cerca y ir a Tapera. Imagínate, llegás hecho verga corriendo. Y llegás estaba todo muerto, sin puerta, hecho todo verga. Sí, la puta. Hecho verga, mal. Cuestión que ya montado en su caballo, el cabo Soto hizo todo lo posible para seguir las huellas de Juan, que tras la corrida y la explicación que tuvo que dar para que le prestaran dicho caballo, Pasó como 3 días. le había sacado bastante ventaja. El tipo ya estaba en Aruba. Dice Juan. Soto siguió más o menos el camino que pensaba que podría haber seguido Bairoleto. El viento me dice que es por el oeste. Yo creo que comió una caca de perro o algo de eso ¿Viste? para orientarse. Te olés un sorongo, tirás un poquito de pastito al aire, te metés el dedo en el culo. Cosa de campo. Y según la Cosa temperatura, de campo. según la temperatura de tu recto, Ey, boludo, yo vos viste sabés en mi para pueblo dónde. hacer cosas de lo más friki. Ah, es tremendo. Hay que hacer un día Cuestión. especial pueblo. No. Sí, dale, continúa. No. Cuestión que de puro hoyo se encuentra con un campesino que declaró haber visto pasar a Juan unos minutos antes con dirección a la chacra de los Bairoleto, que estaba por ahí cerca. Mirá, tenía toda la chacra el negro. No era una chacra grande, era un campito que tenían con el padre, bajo. el hermano, la familia. Bajó al fútbol. No. ¿Esto en la Argentina? Bueno, capaz que sí, no sé. Cuando Soto llega a la estancia, es recibido por Simón, el hermano mayor de Juan, que le dice al cabo que su hermano no se encontraba en casa, que había salido del pueblo temprano y todavía no había vuelto. No. Incluso lo invita a revisar el interior de la vivienda para asegurarse de que no estaba mintiendo. Vení, pasá, y anda a la piscina esa que está allá al fondo, que está con la luz apagada. No. Juan, mientras tanto, se encontraba escondido en un galpón viendo cómo el cabo estaba entrando en su casa. Decide darse la fuga nuevamente, pero acá se encontró con un problema. Su caballo ya estaba bastante cansado por la persecución que venía llevando desde el pueblo, pero por suerte, el cabo Soto, sin querer, había solucionado su problema. Le dejó un caballo nuevo. Y así fue como Juan se dio a la fuga con el caballo del oficial. Y este derrotado y a pie se ve obligado a volver al pueblo. Y sí, completamente humillado porque... Ya está. O sea, O sea, te fuiste hasta allá, te robaron, te descansaron. Encima te volvió con toda la vena de no poder realizar tu venganza. Claro, boludo, es el descanso no es supremo. la motito de Carlito. Caballito de Sotito. Encima me encanta que sea Soto. Soto el caballito al boludo de Sotito. El boludo del cabito, ahí está. El cabito, El boludo me del encanta. cabito.
Cuestión que Juan pasó varias veces escondiéndose en los montes y en las casas de quien fuera y de quien le ofreciera refugio, con miedo de volver a su casa y ser apresado. ¿Ustedes hubieran resguardado un forajido? Hay mucha gente que lo resguardó, no necesariamente porque le caía bien Juan, sino porque entendían que fue un pobre pibe que le pasó algo horrible y que... Es que la mayoría de las veces habrá sido así. Bueno, no sé si le... Bueno, después, dame tiempo. Sí. El 6 de noviembre de 1919 era un día tormentoso muy fuerte. Simón Bairoleto se apresuró con 2 peones a guardar toda la alfalfa que había secándose al sol, porque la lluvia le iba a pudrir y porque la lluvia le iba a pudrir. Claro. Vittorio, el padre de Juan, que ya estaba muy viejo para esta clase de labores, decidió ir a ayudarles de todas formas. Eso es un viejo italiano. Yes. El problema es que en un mal movimiento, la lluvia, el barro y las alpargatas complotaron para que se termine dando un golpe terrible. Golpe que 6 días después causaría su muerte. Se la dio. Exacto. Antes te golpeabas con algo, terminabas hecho verga, era terrible. Sí, boludo, pero volvemos a lo mismo. La medicina no sé si estaba tan desarrollada en esa época. Que en realidad cuando a esa edad cuando te golpeas te quebrás, entonces ya está. Sí, igual tampoco era tan viejo, capaz que habrá tenido no, en realidad es como 60, 70 años el tipo. Se quiebra el hueso por lo viejo y te caes. Y con el golpe que te cae te haces más verga todavía. Sí, lo que tiene que ponerle. A ver, estamos hablando de una época en que las edades estaban todas movidas. La gente se casaba, los pibes se casaban a No, pero este habrá sido grande porque si ya tenía... se casaban. Pero Juan era uno de los hijos mayores y tenía 24 años. Por eso te digo que no es tan viejo. Para mí tenía unos 50, 60 a lo mejor. Pero era más desgastante la vida en esa bueno, no te digo. Bueno, no importa. La cuestión... Claro. Si hoy tenemos 30 años, somos todos unos... Cualquiera. Mi viejo a los 30 años estaba en una casa, nos tenía mi hermana y a mí. Es como el meme. No pensemos yo tengo eso, 30, por favor, tengo 30 años y estoy... Es el meme del perrito memes. trabado, así como... Yo tu casa, yo te dejo, tenía 3 familias, 5 casas y... Ya estás así como tratando de terminar una carrera. No, ese era mi abuelo. Algún día les voy a hablar de ese señor horrible y del mal. De hecho, Mirá. se acabó muriendo. Bien hecho. Bueno, dale, seguí. Juan amaba profundamente a su padre, razón por la cual el personal policial, que todavía tenía la espina clavada por la forma en la que el joven los había ridiculizado, decidió preparar un fuerte operativo para el velorio de Vittorio. Mira. O sea, dijeron, van a velar al padre, el chabón va a tener que venir porque ¿Hicieron es el una padre. película de esto? No. No hay ni siquiera una historia innecesaria de esto. Me siento muy indignada. Bueno, no, nosotros somos... También Cook. No, déjalo. Nosotros somos los encargados. Damián Cook, Emma Wright. Javante. Somos Justamente, Damián Bien. Big Cook. Bueno, la cuestión es que Vittorio, como Si era. vos sabés. Cook Big 19. ¿Ah? La cuestión es que Vittorio, como era de costumbre en esas épocas, fue velado en su casa en el campo. El personal policial estaba desplegado en todas las entradas de la casa. Habían traído refuerzos e incluso tenían varios oficiales de civil haciendo guardia al lado del cajón. Tenían tipo, o sea, todos, algunos disfrazados de coronas, de flores, otros dos en parejas como caballos, ¿viste? Me lo imagino a los policías todos vestidos con los uniformes azules antes viejos, teniendo la corona. La corona. Así, ahí atrás. Dos así unidos por Con el una culo bichita de flores. haciendo de un caballo. Claro, boludo, lo pasó otra vez pasada que filmaron en la noticia. Un chabón se quiso escapar de los canas y se puso atrás de una palmerita y se agachó esperando que no lo vean. Y después se subió arriba de la palmera. Que lo peor de todo, que si no se hubiera movido, capaz que no lo vean. El tema es que se veía la palmerita y el chabón agarrado arriba, tipo, viste cuando hay gente que se sube lo que hace, es como un caballito con un resorte. Sí, bueno, se balanceaba. se balanceaba, se movía la palmerita, la hojita, pasaron 3 canas en moto, lo frenaron de golpe. Sí. Y por eso, niños, no hay que consumir drogas. No hay La que subirse a la cuestión- palmera. Tampoco. La cuestión es que el velorio duró casi todo el día, pero aún así no había habido ninguna señal de Juan. La policía vio llegar a los amigos de la familia, vio llegar a sus 6 hijos con sus respectivas familias, pero Juan, naranja Fanta. Cerca de las 11 de la noche, una mujer vestida de luto, con un denso velo sobre su rostro y cabello, llegó con un bebé en brazos y un niño pequeño junto a ella. Se quedó sentada cerca del féretro durante el resto del velatorio, en silencio y sin hablar con nadie. Eventualmente alguien le hacía alguna que otra seña como muestra de respeto, a la que ella respondía solo moviendo levemente la cabeza, pero nada más. El velatorio terminó y para sorpresa de todos, Juan Bairoleto no apareció. Ay, pensé que se iba a ser Juan disfrazado.
no pareció despedirse de su padre. Unas semanas después, un chacrero vecino de los Bairoletos confesó haber sido el que condujo el carruaje que llevó al velorio a aquella extraña dama. También confesó que ambos niños eran sus nietos. ¿Y se imaginan quién es la dama de negro? A ver. El cabo. No. El Cabo Soto. Váyanse a la mierda. No, ¿Qué les cuesta tirarme el pie? Chiste, la puta madre. Pero si te lo dije hace 2 minutos. Bueno, pero me tenías que esperar, chiculeado. Pero vos metele más ritmo. La cuestión es que Juan, Yo una tengo- vez más, se había reído de la policía en su cara. Estuvo al lado de ellos todo ese tiempo. Y no les... De hecho, leí que el chabón, tipo... la gente como que le movía la cabeza o los ¿Te saludaba imaginas que en los caras forma se de hayan respeto. calentado con la viuda? Y era Juan. Como que la gente por ahí le tiraba alguna señal de respeto y Juan disimuladamente les guiñaba el ojo. No, entonces que- Sí, porque todos en el velatorio sabían menos la cana. Era como la descansada del año. Sí, no. Era prank. El muerto sabía, ¿viste? Era como. Sí, sí. Ah, Durante tremendo. todo este tiempo que fue prófugo, como ya les conté antes, Juan se refugió en los montes cuando no tenía dónde parar, pero eso rara vez pasaba. La gente del pueblo y de las chacras vecinas al pueblo solía apiadarse del pobre muchacho, entendiendo que Farak realmente no le había dejado otra opción y que su accionar había sido para defenderse a sí mismo. Juan ayudaba a los campesinos con lo que podía y ellos a cambio le daban refugio y provisiones. Qué piola. Con el correr de los meses, Juan empezó a recibir varias ofertas de trabajo bastante poco honorables. Pero ante la necesidad había accedido a realizar un par de ellas. ¿Qué era lo poco honorable en esos No tiempos? encontré. Ah. Por eso lo dejé en poco honorable. El ¿Podemos límite- imaginarnos? Ah, no, Yes. dale. Déjalo a tu criterio. El límite de la necesidad lo había marcado la última oferta que le habían hecho durante ese periodo. El pueblo estaba próximo a realizar votaciones electorales y 2 de los candidatos decidieron ponerse creativos para eliminar a la competencia. Y por ponerse creativos, quiero decir, citar a Juan Bairoleto en el medio de un monte y ofrecerle un fangote de guita para que asesine al señor Almodóvar y al doctor Cometa. Sí, doy- se llama doctor Cometa. Y Almodóvar. Y Almodóvar. Era un director de cine y un barrilete. No, Exacto. Almodóvar. ¿Qué? Productor de cine. cometa. Ah. Joima. Mirá la cometa. no, no se Mirá, me no lo ocurrió. pensé por ese lado. Usualmente se le dice, che, te paso una cometa. Mirá. Ah, Para decir que pasar una coima. Bueno, y después vamos a ver que... No importa, cuestión. Juan no se consideraba a sí mismo un asesino. Boludo, por joder. Un doctor, o sea, un Te doy político apellido- 4 pesos. ¿Cuánto le habrá querido pagar en esa época? Y 4 pesos. capaz que... 4 no. pesos es una locura. No, boludo. no, capaz que un 200 le habrán tirado. Mucho guita. Pero Sí. me compro la Patagonia con Le 200 ofrecieron... pesos. No tanto, pero Pero le en ofrecieron mucha 1920, plata. No, ¿cuánto no eran era 200 tanta pesos? plata, pero era mucha plata. Chico, eso es $1. Sácate el sombrero. Capaz que habrán sido... Literal. capaz que habrán sido unas, no sé, 500 lucas de hora, pero no era una locura. No, bueno. Le daba para vivir algo. Cuestión que Juan no se consideraba a sí mismo un asesino y entendía que lo que le había hecho a Farak solo había sido para que Farak no 20 lo pesos mate. ahora es una docena de empanada, boludo. Sí. ¿Qué tiene? No importa, sí. No sé, Bueno. la tiró, solamente le dije que sí. No quería llevar a cabo este trabajo, aparte ya estaba bastante cansado de vivir escondiéndose y se le ocurrió una solución al problema. Para esto pidió ayuda a un viejo policía retirado que era amigo de su padre, le explicó todo lo que había pasado con Farak y le explicó lo que le propusieron estos 2 hombres. Y el tipo le dijo, gorra una vez, gorra por siempre. No, Y le- el tipo lo ayudó. Negoció un acuerdo con la policía para que le perdonen su crimen, entregando a las 2 personas que estaban ordenando el asesinato de Cometa y Almodóvar. Mirá. Sí. Y así fue que el 13 de abril de 1920, Juan cita en un claro del monte a Mesasa y Samarvide, los candidatos que se oponían a Cometa y Almodóvar en las elecciones. Comenta. Pero, sí. Pero también invita a la policía con el fin de que puedan arrestarlos infraganti. Logran hacerlo, arrestan a ambos políticos, pero Juan también. El viejo amigo del padre, que es el que había orquestado toda la reunión y había actuado como nexo con la policía, le recomienda a Simón, el hermano mayor de Juan, que busque un buen abogado. Juan había actuado en defensa propia, tenía todo el pueblo entero de testigo y había cooperado con la policía para arrestar a estos 2 criminales. En menos de un mes debería estar en libertad. Pero desgraciadamente ese no fue el caso.
Simón contrató al doctor Robin como abogado. Y no, es Argentina. ¿Al doctor qué? Robin. ¿Y Batman? No sé qué carajo con los nombres hoy. Juan Carlos Batman. Ahí está, tenés por eso Robin. No sé qué carajo con los nombres hoy. Sí, la verdad que... Cuestión que contrató al doctor Robin como abogado porque se le habían recomendado unos amigos. El caso es que en más de un año el abogado parecía que siempre tenía una nueva excusa para darle a Simón. ¿Vos sabés que mañana tengo que ir con un chabón encapuchado a Ciudad Gótica? Y no puedo, Ey, a lo mejor era la tapadera de Robin, boludo. no puedo venir al juzgado. Posta. La cuestión es que Simón solía preguntar sobre su hermano, no recibía respuestas, y mientras tanto el pobre Juan seguía privado de su libertad y completamente incomunicado en la prisión de Santa Rosa, donde había sido trasladado inmediatamente después de su arresto. Tras más de un año, Simón se hartó de no conseguir respuestas, viaja a Santa Rosa a entrevistarse personalmente con el juez encargado de la causa. El juez lo trató de la manera más amable del mundo. Good guy el juez. Le confirmó que, como ya le había dicho el amigo del padre, Juan debería haber sido liberado hace meses. El problema era que el abogado defensor nunca había presentado la documentación pertinente y eso era lo único que había demorado el juicio. Arre. Pero el abogado era de su pueblo, así que probablemente la cana haya gatillado Sí, ahí. sí. Que vas a salir el día de la concha, Sí. tu madre. Lo cometearon ahí. Sí, Ahí tenía cometa. él- Ahí tenés la cometa. No, cometa se. Bueno, para. No, no La cometa. cuestión- Le dieron la Exacto. cometa. Ahí tenés al doctor Billetín. Tenés otro Al nombre, señor doctor. Don Guiño, Billetín. guiño. Cuestión que incluso el juez, súper buena onda, le recomienda a otro abogado. Simón lo contrató instantáneamente. ¿A quién? ¿A Linterna Verde? A Clark Kent. Ah, Después de entrevistarse con el juez, Simón pasó por la prisión a visitar a su hermano. Juan se encontraba en condiciones horribles. Había Deplorables. bajado deplorables. Y lo cagan de hambre, lo cagan a Sí, palo. había bajado mucho de peso, se lo veía muy desmejorado y no paraba de toser, tanto que no podía mantener una conversación de lo mucho que se ahogaba. no. Simón, a través de su nuevo abogado, demandó que la prisión le brindara atención médica urgente, atención que Juan ya había pedido muchas veces, pero la prisión se había negado a brindarle. Cuando por fin fue atendido, tuvieron que internarlo durante varios días porque sufría de un caso de tuberculosis aguda, bastante grave, sobre todo para la época. ¿Vino? Finalmente, el 1 de julio de 1921, después de un año y 3 meses, Juan por fin es liberado. Menos mal. Sí, cuando llegó a la chacra de su hermano Simón, o sea, la chacra que Simón heredó de su padre. Sí, sí. ¿La del Perdón. Pitorio? Exacto. Todavía no había logrado recuperarse del todo de la tuberculosis. El Juan que salió de aquella prisión no era el mismo que había ingresado en ella. No hablaba mucho de lo que había tenido que pasar ahí adentro, pero claramente habían sido cosas que lo marcarían para siempre. War flashbacks. Yes. Yep. Es que el chabón mató a un policía, no creo que lo hayan tratado muy bien. No. Mínimo lo habrán reculeado a piñas. Sí, la cuestión es que pocos días después de su llegada a Castex, Juan se levanta con una misión. Se levantó, se arregló y se fue al prostíbulo a buscar a su amadora. Ahí va. Para final del invierno, la vida pintaba haber vuelto a la normalidad. Después de tanto calvario, su salud estaba completamente restaurada, era un hombre libre nuevamente y había vuelto a los brazos de la chica de sus sueños. Qué piola que haya podido continuar ahí, que la haya encontrado, digamos. Pero todo esto tuvo un final, un abrupto día. El día Da a cagar. que Juan encontró a Dora en compañía de su nuevo amante. Plot Nuevo twist. amante que la joven había encontrado durante la ausencia de Juan. Diego. Amante. Amante que había escondido de él todo el tiempo incluso. Su pobre corazoncito se rompió en 1.000 millones de pedazos. Juan se enloqueció tanto que lo tuvieron que sostener entre varios de sus amigos para evitar Y que Juan se le ahora tire. es Farre, ¿cómo es Fajar? Se transforma en Sí, Fajar. Farak. En Fajar. Tuvieron que sostenerlo entre varios para que no lo mate a piñas. Estaba resacado el chaval. Claro, como Farre. No, bueno, pero... Sí, Bueno, o sea, pero- sí. Es como que Sí, se empieza sí. a reiniciar la historia. Sí. Es Dora esa Es Dora. puta. Es un fantasma. Dora la empernadora. Dora la engañadora. La timadora. La timadora, picadora. me encanta. En 1922, Juan comenzó a trabajar como guardaespaldas del comité del partido político donde se encontraba el doctor Cometa.
Sí. Es tremendo, no. Cada vez que digamos cometa, ¿podés hacer que aparezca una imagen de cometa cuando subas el video a YouTube? No. No, pues Pero vos querés que Fran te mate. ¿Vos qué te preguntas? ¿Querés que esté para mañana o para la semana que viene? Bueno, ya está. Bueno, no importa. La cuestión es que el doctor Cometa ahora era intendente del pueblo. O sea, obviamente ganó las elecciones después de que los otros fueran en cana. Ya está, no los tuve que... no, a él lo querían matar. Claro. La policía tenía a Juan entre ceja y ceja. No se habían olvidado de que él se había burlado de ellos en múltiples ocasiones. Ni tampoco de que había matado a uno de los suyos. Claro, es un mata Mata policía, sí. Sí, sí. Pero estando bajo el ala de Cometa no podían tocarlo. Alta protección. Sí, boludo. El level God así de... Exacto. Todo esto terminó el 23 de marzo de 1924, cuando el pueblo de Castex se somete a votaciones electorales nuevamente y el doctor Cometa pierde. En este momento, Juan entiende que sin la protección de Cometa es cuestión de tiempo hasta que algún policía se tome el atrevimiento de tirarle una cama. ¿Me van a comer vivo? Exacto. Así que decide, por protección, mudarse de Castex. Y sí. Pasa un tiempo en Victórica, donde estuvo haciendo un par de changas y nada interesante. Después se fue a Telen. En este segundo pueblo conoce al turco Salomón. El turco notó inmediatamente el carácter emprendedor de Juan y le dio trabajo como vendedor. Su descripción laboral en realidad era algo más parecido a la de un viajante que la de un vendedor. Claro. O sea, es como que tenía que ir a puntos de encuentro y ofrecerle productos a otras personas y después llevárselos. De una. Pero eso antes se le conocía como vendedor. Sí, sería un tipo... Sí. La cuestión es que a Juan le gustaba mucho la noche, le gustaba mucho el escabio, le gustaba mucho la joda, le gustaba mucho la timba. El bochinche. Y sobre todo le gustaban las prostitutas. Suripanta. Exacto. Y al poco tiempo de asentarse en Telen, se encontró repleto de deudas. Deudas que saldó con los productos y dinero que tenía encima. Productos y dineros que pertenecían al turco Salomón. Claro, amigo, hasta las manos. El comerciante... Encima, yo creo que por como ley de vida, jamás tenés que acostarle algo a alguien que se apoda turco. No sé por qué. Yo tengo la teoría de que cualquiera que se llame, que lo apoden turco. O que lo apoden turco o que lo apoden manco. Sí. Es fija. Es fija. Es que es un nombre peligroso. Es fija. Pero fíjate, él dijo lo mismo. Manco. Turco, manco, son un par de... Conozco dos turcos que son imbéciles Bueno. como... No. Pero si vos te ves Niño, con un, eres tonto. si vos te ves con un tipo en una situación de alguna tranza rara y se apoda el turco, el rengo, el manco, corre. Porque no creo que da buena Corre porque señal mañana te despertás tipo, ¿viste el Padrino con la cabeza del caballo dentro de la cama? O sea, es fija. O te caga o te caga. Bueno, el Como turco decía, no... no, me iba a decir un chiste, pero no me iban a Como Joaquín a su primera muerta. No. Oh. Bueno, vayan a ver el episodio de la semana pasada que está bárbaro. Cuestión que Sí. el comerciante indignado y traicionado realiza la denuncia pertinente y Juan queda detenido a la espera de un juicio. El turco realiza la. Claro, el la turco denuncia. fue a denunciarlo, no hizo nada raro. ¿Viste ustedes que no le tenían fe, pobre turco? Perdón, ahora No, nos va, ese no. nos va a bardear toda la gente que se llama turco. Al A los otro. pocos días de estar encerrado, sacan a Juan de su celda para llevarlo a la oficina del comisario Remigio Palacios. Remigio Palacio. O sea, viene alguien a la celda y le dice: hey, vos, Padroleto, vení, vamos a la oficina del comisario. Vamos a ver lo del comisario, dale, watch. Palacios le dio la mano y le explicó que recién se había enterado quién era él. Usted es un héroe. No, ¿Qué? es un matapolicías. Pero- Claro, yo me quedé con lo de que ayudó a hacerle la cama a los políticos que querían matar a Cometa y al otro. Bueno, ahí vengo con eso. El comisario era muy amigo del doctor Cometa y se sentía muy agradecido hacia el hombre que le había salvado la vida a su amigo. Ve, yo voy siempre 10 capítulos Me adelante tuyo. cagaste. Yo ya había armado. Me cagas Ay. siempre, imbécil. Y eso que ahora no Esa tiene... es la prueba de que no leemos Y eso esto que ahora no antes. estoy leyéndolo. Porque las No, primeras no. veces sí, ahora no. Vengo... pero... Dale. La cuestión es que Palacios le prometió hacer todo lo que estuviera en su poder para liberarlo y para hacer su estadía lo más confortable posible mientras se encontrara detenido en su comisaría. Pero pese a los intentos de Palacio, los antecedentes de Juan fueron más fuertes que su influencia y fue trasladado a la cárcel de Santa Rosa.
No pudo ser condenado por falta de evidencia, solo pasó allí 3 meses. Las pruebas que inculpaban a Me Juan. parecía raro que no te hayas así. Sí, las pruebas que inculparon Trabado todavía. Las pruebas que No, mentira. ¡Idiota! Las pruebas que inculparon a Juan desaparecieron mágicamente de la comisaría de Palacios. Nuevamente, poco se sabe qué es lo que tuvo que pasar Juan ahí adentro, pero después de ser liberado, prometió nunca volver. Cuando alguien le preguntaba sobre Santa Rosa, Juan decía antes muerto que encerrado. Berlín. No voy a Berlín. Berlín, yo maté a... Apuñalé a un hombre en Berlín. No me verán nunca en Berlín. ¿Qué está diciendo que va a Berlín? Las fiestas del año 1926, Juan, ya por fin encontrándose de vuelta en libertad, las pasa con sus hermanos y sus respectivas familias. Estaba tratando de decidir qué hacer con su vida, pero sabiendo que no era conveniente para él pasar mucho tiempo en Castex, decide comenzar un estilo de vida más nómade. Juan empezó a pasar un tiempo... Sí, me acuerdo cuando hizo eso. Juan empezó de vuelta a pasar el tiempo en la chacra donde lo recibieran. Ayudaba a los campesinos con sus actividades y hacía alguna que otra changa. Ahí va. En esta época conoce una joven viuda que le da cobijo en su hogar. Una noche... ¿Qué era él? Ah, no. No. Vale. Una noche la joven viuda le cuenta que al morir su marido la había dejado sola con sus hijos y plagada de deudas, sin más ingresos que la chacra que poseía. Pero que pronto ni siquiera iba a poder valerse de estas tierras para sobrevivir, porque había tenido que embargarla a un comerciante del pueblo por 400 pesos para saldar sus deudas. Mira. Pasado el tiempo de pago, la pobre mujer no había logrado conseguir estos 400 pesos que necesitaba y estaba a punto de perder su única fuente de sustento y su hogar. Esa noche la viuda le contó entre lágrimas a Juan que la tarde siguiente irían con las escrituras a sacarlos de su casa. La mañana siguiente, Juan se levantó, se vistió y visitó a un ganadero que conocía. Le pidió que le prestara 400 pesos con la promesa de que se los devolvería el día siguiente. Tú préstame 400 pesos. Sí, de hecho, o sea, escribí le pidió, pero es como se lo pidió amablemente y después se lo pidió no tan amablemente. Claro, fue como, ¿me prestás 400 pesos? No, bueno, ahora te voy a apuntar con mi escopeta y te voy a repetir la pregunta. No lo llegó a apuntar, pero fue medio, lo apretó un toque. Me vas a vender esa gasolina y me la vas a vender barata. La cuestión es que volvió a la casa de su amiga y le dio el dinero para que recuperase la chacra. La viuda se negó a aceptarlo porque sabía que no iba a poder devolvérselo y Juan estaba tachado como un tipo peligroso. Pero a Juan le dijo, no hace falta que me lo devuelvas, es tuyo. Le dejó la plata y se fue. Mira. Cuando el comerciante que le había hecho el préstamo y su abogado llegaron a la granja para proceder con el embargo, la viuda pagó su deuda completa y en efectivo y le devolvieron sus escrituras. Así, tiki-taka. Exacto. Los hombres, ya con la plata en el bolsillo, emprendieron el camino de vuelta al pueblo. Pero en el medio del camino, un hombre con la cara tapada por un pañuelo los detuvo y les robó los 400 pesos que acababan de cobrar. ¡Alto ahí! A punta de pistola, ¿no? Este tipo es mi héroe. Hasta ahora... Ni empecé. Hasta ahora viene, pero... Ni empecé todavía. ¿Por qué tenemos cuadro de Belgrano en el aula y no de este tipo? Me lo pregunto todos los días. Decime Esa misma tarde, Juan devolvió a su amigo ganadero los 400 pesos que le había pedido prestados por la mañana. Un crack. encima noble, pues se todo hecho re chota. No. Este tipo de acciones lo habían convertido en una leyenda, una suerte de Robin Hood argento que los campesinos y los más pobres rara vez se negaban a ayudar. Ve, ahí ya la tenés, a la inglesa esta. ¿Por qué no podemos tener algo? No, yo también pensé lo mismo. Exacto. El 5 de febrero de 1926, Juan se aparece junto con 2 cómplices fuera de la vivienda de Barnabé Horns para proceder con un robo. Uno de esos cómplices, que era el exnovio de la mujer de Horns, lo había convencido de que había mucho dinero dentro de la chacra y lo había llevado engañado para llevar a cabo su macabro plan. Horns y Juan terminaron protagonizando un tiroteo que tuvo como resultado la muerte de Horns. Juan se llevó solo 170 pesos de ese atraco. Con el correr del tiempo, el nombre de Juan Bautista Bairotelo se había hecho cada vez más grande. Bairoleto. Ya en algún momento le tenía que caer. De Juan Bautista Bailolento. Dale.
En fin, los campesinos lo amaban, la policía lo odiaba, los pueblerinos lo respetaban y a su vez tenía. Y las prostitutas lo estimaban mucho. Ah. Sí, no, las prostitutas. ¿Sabes qué? Estaba lindo, boludo, estaba Y lindo. sí, aparte era como forajido, Estaba lindo. era el chico malo. Era el chico ¿viste? malo, estaba lindo, tenía tatuajes. Era noble. ¿Cuándo dijiste que tenía romanticón. tatuaje? No lo conté, te lo estoy contando. Bueno, tenía datazo. tatuajes en el brazo. Sí, sí. Bueno, para la época era re raro tener Sí, tatuajes. sí, por eso boludo. digo, me quedé pensando cuándo, pero digo, sí, puede haber sido algún tipo de Exacto. tatuaje. En una ocasión, Juan fue al bar del pueblo a almorzar con un amigo. Al lado de su mesa había un policía y Juan lo invitó a comer con ellos. Incluso ordenó... Se cansaba de pelotudear a Para- la policía, este tipo. Le Incluso... decía, vamos a jugar ladrón al policía. Pará. Sí, sí. Incluso, sí. Podría ser mi abuelo. Incluso... Lo apuñaló al peón. ¿Por qué teníamos abuelos tan violentos? El mío no. La cuestión, el mío era una mierda. Aguante mi abuelo lo internaron por no sé qué mierda había pasado. Saltó a la valla del hospital, operado y todo. Se fue hasta su casa, se hizo un sándwich y se acostó a dormir. Eso. 4 de plata tenía arriba. 4 de plata. Los trapas que habían puesto. No te puedo explicar la cantidad de veces que escuché esa historia. Y yo lo admiro, mi abuelo. ¿Sabes lo que es saltar la valla del hospital contra Pax y escaparse hasta su casa, boludo? Es como, ¿viste cuando le tiran un dardo de tranquilizante a alguien y se fue hasta su casa, se tiró, se fue a tomar bien, boludo? La cuestión Ay, es que Juan invitó a comer con ellos al policía, incluso ordenó su comida por él. Cuando los platos llegaron, Juan le dijo al policía: ¿te gustaría atrapar a Bairoleto a vos? No. Y el policía le contestó: por supuesto. Qué bueno, dijo Juan, porque Bairoleto soy yo. Pero no se preocupe, termine la comida tranquilo. Eso sí, le voy a pedir que se saque la gorra, porque yo, gorra chata que veo, gorra chata a la que le disparo. El policía terminó su comida sacándose la gorra, apuró lo que le quedaba en el plato y se fue al bar, gorra en mano, por supuesto. Su amigo retó a Juan porque estaba siendo irresponsable, a lo que él solo contestó: mirá, con el cagazo que se pegó, no me delata seguro. Las tenía re clara. En otra ocasión, clara. Juan apareció por un burdel de otro pueblo donde 3 policías estaban sentados tomándose una copa. Pasó junto a su mesa, se fue a la barra, se pidió un trago, se tomó algo con los otros clientes que estaban ahí, se divirtió un buen rato. Les invitó 3 putas y cuando preguntaban ¿quién las envió? Allá, de Bairoleto. De Bairoleto. Y se miraban así Pará. todos como... Cuestión que hizo lo que tenía que hacer y se fue. El dueño del establecimiento se acerca a la mesa de los policías después de haberlo visto irse, por supuesto, y les dice: hey, eso es Bairoleto, ¿no piensan hacer nada? A lo que el comisario contestó, y cito: 3 policías no alcanzan para atrapar a Bairoleto, y si yo me voy a buscar refuerzos, es probable que él se escape y yo termine muerto. Ese level. Sí. Chef's kiss. La policía le tenía terror. La gente de mucho dinero aún más. El que no le tenía miedo era un comerciante de cierto pueblo que se llamaba Molina. Molina se jactaba de ser un excelente tirador y varias veces lo vieron por el pueblo diciendo que si algún día Bairoleto se atreviera a entrar en su negocio, él lo mataría de un tiro en la cabeza. Ahora, como ya les dije antes, pueblo chico, infierno grande, y fue solo una cuestión de tiempo para que este comentario llegara a los oídos de Juan. Así que una noche se apareció fuera del comercio que estaba al lado de la vivienda del pobre Molina. Molina se dio cuenta que había alguien afuera, fue a buscar su arma y empezó a disparar hacia el exterior de su casa apenas notó la presencia de este extraño. Juan dispara también y le dice: hey, Molina, salí. Molina se escabulle por una puerta lateral, a lo que Juan termina disparándole a través de la puerta. Juan busca a la mujer de Molina dentro de la casa y le exigió que le entregara el dinero del comercio. Perdón, estamos tomando pretty y me subió. El dinero del comercio que Juan se llevó junto con provisiones, tabaco, ropa, rebenques y
Lo que La le pintó. Me mujer. imagino a Baroneta entrando al salón. ¿Qué te pasa, Barat? Yo sé. Sí, Claro que sí. necesitas al pedo. Necesito El más un pijudo cross- llegó acá. Necesito que si alguien hace una película de Bairoleto, la actúe Canigia. el rey, Canigia. sí. Sí, sí. Me lo imagino así, tipo todo. O sea, Necesito un vimos la foto. crossover. Después, cuando vean si esto lo ven ahí después en YouTube mañana, esto va a tener una fotito todo de Baroleto. Ahora Me imagino- la gráfica se está expandiendo porque ya tenemos a Dora la Exploradora, a Alex Canigia, ya va, O sea, va a salir a una Alex linda- Canigia vestido tipo de gauchito Gil. Va a salir pateando una la puerta serie. del local. ¿Qué te pasa, Barat? ¿Qué te pasa, Barat? Bueno, la cuestión Hashtag el más gaucho. Dale. es que la viuda se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia. 6 horas después, la policía se puso en acción para perseguir al temible Bairoleto. Le demos un poco de ventaja. Claro. Colorado, te doy 30 minutos para que me suelte. Wait. Ay, no caí. Iván, el trolazo. Ah, Le, pelotudo. le pidieron prestado el auto a uno de los pobladores del pueblo que los acompañó en esta tarea porque ninguno de los 3 policías que lo estaban siguiendo sabía manejar. Era la época, bro. Siguieron los pasos de Bueno. Juan hasta que en Pero cierta en esa parte... época, ¿quién sabía manejar? Por eso el que tenía el auto era el único. Claro, sí. ¿Qué te Siguieron, autorizaba, viste? siguieron los pasos de Juan hasta que en cierta parte del camino lo divisaron a lo lejos. Cuando lo empezaron a ver por allá, a lo lejos, a un jinete que se parecía a Juan, uno de los policías le pidió al conductor que parara a revisar el motor del auto porque escuchaba un ruido raro. Estaba dentro del motor. Chupame la pica. El conductor frenó el auto, lo revisó, volvió a su acento porque no encontró nada malo con el Tenían un vehículo. cartelito y le saqué la bujía, Bailoleta. Andate a la cancha. Buena suerte, Bairoleto. Y emprendieron la marcha nuevamente. Volvieron a llegar a divisar a Juan, que ya les había sacado ventaja, y otro de los policías volvió a manifestar que el motor estaba haciendo un ruido raro y que deberían frenar a chequearlo. Che, hace ruido el auto. Che, no, está bien, lo arreglamos. Hace ruido el auto. Exactamente fue así, porque el conductor se negó a frenar porque no escuchaba ningún ruido raro. Aparte acababa de revisar el motor y había comprobado que todo andaba bien. Pero el tercer policía le dijo: Bairoleto es imposible de arrestar y la única manera de volver a Vera con vida y con el honor intacto es que ese motor funcione mal. El conductor frenó el auto y esperaron unas horas parados ahí al lado del auto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tenés mate? Estamos en el campo, estamos en la pampa, todo es mate. Sacá el brazo, tenés un mate ahí. Tenés un árbol de mate. Un árbol de porongo de mate, tenés hierro ahí. Levantaba. Todo fresquito. Todo Abría fresquito. el coso, la guantera del auto, sacaba un mate. Levantaba el motor, sacaba un mate. Usaba del agua del radiador, ¿viste? Estaba Claro, para el mate. Neta, dale. El radiador era un mate gigante Claro. que hacía funcionar el auto. Cuestión. Patente pendiente. La Forestal era una empresa británica que tenía varias haciendas y fábricas. La forestal. Eran conocidos por explotar a sus empleados, aparte de abusar físicamente de sus empleados. Tenían una muy mala relación hasta con los pobladores del pueblo, que no trabajaban para ellos porque básicamente se hacía lo que la Forestal decía. Se estaban apropiando de todo. Los empleados los denunciaban por sus actos, cambiaban de opinión mágicamente o simplemente desaparecían. Ajá, sí. Lo típico. Sí. La policía y los gobernantes si no, preguntarle al del comedor. ¿Cuál? ¿Lo puedo decir? No van a. no van a- ¿Podemos hablar del comedor en Rafaela que tiene un video del dueño casi acuchillando a su empleada? No bueno. nombremos locales. Después me decía a mí que después me pongo lo político. hacen censurar como tuvimos censurado otro programa atrás. Bueno, cuestión que la policía y los gobernantes de esa época estaban comprados y no había nada que los empleados pudieran hacer. Bueno, casi nada. Porque en 1937 varios empleados de la fábrica se reunieron secretamente e invitaron a dicha reunión a 2 personas que confiaban que si bien no podrían hacer cumplir sus derechos, le podrían meter el dedo le podían bien meter el dedo en el culo en la empresa. Una de esas personas era segundo David Peralta. ¿Te suena? No. Y si yo te digo mate cocido, ¿te suena? La bebida, la infusión. ¿Por qué, ¿en qué país viviste, boludo? ¿Me estás cargando? Ya vamos a hablar de mate cocido. Otro bandido. Si quieren, les dejo una pregunta. Pará, A la ¿también gente es que la nos está canción de León escuchando. Gieco? Sí, es también otro. Oh, pero bandido boludo, rebelde. ya te dije que la con. Bueno, cuestión, escucha, pará. Si quieren que hablemos de mate cocido en un próximo podcast, tengo mucha información al respecto, háganmelo saber.
Es más, les cito. Es más, mate cocido es mi preferido personal. O sea, les digo nomás, así nomás el toque. ¿Podemos? ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos más hay? Además? ¿Batidos rurales? Sí. Bueno, millones. No, pero a ver, ¿en la canción hay alguno más? Sí, hay varios en la canción. Podemos hacer como una especie de torneo. Uy. Dale. Bueno, Ya, yo ya te digo que yo... Mira, en la canción la tenemos a Martina Chapanay, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Mori Brunel, el Tigre Queque, Guayama Bazanfría, Barriente Bueno, sí, Velázquez, estaría bueno no Fernández spoilearnos. Corella, y todo. Tenemos, o sea, hay mucho. Digo. Y esos Sí. son pocos. Digo, sí, pero yo soy Angélica. Yo la canción. Claro. La canción Sí, no la había This is escuchado. my shit, bro. Por eso te digo, hasta estos son pocos. Bueno, cuestión. Que mate cocido y el otro era Juan Bautista Bairoleto. Si bien ambos hombres eran bastante distintos y bastante temperamentales, tenían algo en común que los llevaría... Que los ¿Qué lo llevaría a dónde? que los llevaría a trabajar en equipo. Ambos eran muy buenos en lo que hacían y ambos eran conocidos por robarle a los ricos y compartir con los pobres. Good guys. Sí, esa misma noche Mate Cocido y Juan se juntaron solos en una habitación para planificar el asalto. Encima está bueno el apodo Mate Cocido. Es como Pero que... aparte Mate Cocido, Juan, si Juan te cae bien, no sé lo que es Mate Cocido. Sí, es divino. como un bandido que llama Mate Cocido. Decís, ya está, es piola. Es divino Mate Es Cocido. inverso a lo que decíamos antes con Turco y el Rengo. O sea, si alguien se llama Mate Cocido, Bueno, amalo, porque había un señor en mi pueblo que le decían la vaca pica, boludo. la vaca pica, chicharrón, Bueno, cuestión. todos esos nombres. En 1938, Juan abandona la terminal del ferrocarril de Santa Fe acompañado por Pedro González, a.k.a. El Tucuta, y Román Rodríguez, a.k.a. El Negro, con destino a Resistencia Chaco, sede principal de la Forestal. Llegando a Vera, Juan divisa lo que cree que eran unos policías de civil fuera del coche del ferrocarril. Y preocupados por un posible arresto, él y sus amigos decidieron saltar del ferrocarril en movimiento, Pero- con las valijas en mano, a un galpón desocupado. Re piola. Por favor, que la coestrella de ¿A Alex cuánto Canilla habrá ido? sea Nicolas 40 Cage. kilómetros. Nicolas Cage haciendo de mate cocido. Bueno, no importa, saltaron de un ferrocarril en movimiento, boludo. Nicolas Cage y Alex Canilla, me muero. Se quedaron refugiados en este galpón unos minutos con sus maletas y cuando llegaron a calmarse un poco, robaron un sulky. Mira. Y en el sulky, poco tiempo después, lograron llegar al campo donde se reunieron con Peralta y Zamora, colaboradores de Mate Cocido, que estaban esperando por ellos para el atraco. Juan le cuenta a Peralta y Zamora lo sucedido y todos deciden esperar un tiempo, porque pocas semanas antes habían arrestado a un ex colaborador de Mate Cocido y este temía que los pudiese haber delatado. Está bien, hay que ser precavido. Sí, Mate Cocido era bastante más metódico y más organizado que Juan. Había sido Mate Cocido quien había armado el plan. La idea era realizar un ataque limpio, entre comillas. Que dure no más de 15 minutos, entrar, agarrar la plata, salir, que no haya heridos. Pim, pum, pan, listo. Exacto. Pana. El 30 de marzo de 1938, Zamora y Peralta estaban en un auto fuera de la casa del gerente de la Forestal, que tenía en su posesión, según habían averiguado, 10.000 pesos, o sea, Una banda de guita, que pertenecían a la empresa. Un IFE. Ah. Ahora sí, lo que es la devaluación. No, el año gerente- pasado sí, ahora ni eso. El gerente se dirigía a depositarlos al banco custodiado por dos guardaespaldas. Los guardaespaldas se encontraban junto a él en el vehículo que los transportaba. Zamora y Peralta iban en un vehículo atrás, o sea, en un auto atrás, siguiéndolos, cuando Juan y Mate Cocido los interceptaron a los tiros, o sea, tiraron tiros al aire, Sí. y el gerente y los custodios, rodeado por los bandidos, se vieron obligados a entregar el dinero sin oponer demasiada resistencia. Ahí está, y sí, les cabía. No hubo heridos, no hubo muertos, agarraron los 10.000 pesos y fueron a la ACA. Era pegarles un susto y sacarle la guita, sí. Cuando llegaron de vuelta al campo, se repartieron entre ellos el dinero y repartieron lo que darían a otras personas, o sea, empleados de la forestal y demás. Mirá. Y el botín terminó siendo muy poco para Juan, que esperaba que este fuese su último atraco. Ya estaba bastante viejo y empezaba a pensar en una vida más tranquila. Para esta etapa más o menos tenía 40 años ya Juan. Tenía 15. Estaba muy viejo, unos 14 años. Unos 14 años tenía. La Pero cuestión bueno. es que el 5 de mayo de 1932, sí, Juan junto a los... aparte, otra cosa que no conté, que Mate Cocido, Juan se estuvo quedando como un mes y pico en una chacra de estos amigos de Mate Cocido.
Y cuando repartieron la plata le descontaron víveres. No, eran ¿Qué unos sé yo? culiados. Yo igual me imagino lo de Juan Sí. y Matecocido tipo a los secretos de la montaña, así cuando están Sí, juntos. sí, Juan se quedó medio calentorri, Juan, porque le habían cobrado eso. El 5 de Los mayo de viáticos. Claro. Y sí, gaucho, ¿viste? ¿Qué te El pensás? 5 de mayo de 1932, Juan, junto a sus secuaces y a los dos de Matecocido, la canción de León Gieco dice que Matecocido estaba en este atraco, pero no estaba. Estaban los secuaces de él. Juan planea un atraco a espaldas de Matecocido. Pará, ¿vos le estás diciendo mentiroso a León Gieco? No, pero a lo mejor rimaba y bueno, lo metió ahí. Me parecía. No, me parecía, quería dejarlo Juan claro. planea un atraco a espaldas de Matecocido, también a una de las fábricas de la Forestal. Pero Juan no era tan buena estratega como Matecocido y el atraco fue un fiasco. A ver. Un fiasco donde de hecho murió a manos de Juan, uno de los guardias de seguridad de la Forestal. Tuvieron que retirarse sin haber podido llevarse un solo peso y además de que alertaron a la policía que fue corriendo a la fábrica atrás de ellos. Cuando volvieron a la estancia a cobijarse, se encontraron con un Matecocido completamente sacado de sus casillas. Se puso a reclamarle a Estaba Juan. hirviendo. No se me ocurrió, pero es hermoso. La verdad, mis felicitaciones. Gracias. Matecocido se puso a reclamarle a Juan que lo que había hecho había sido una locura. Prácticamente los gritos, tuvieron una conversación bastante subida de tono. Una conversación entre comillas. Conversaron. No, estaban conversando, pero es como que Con sinceridad. En los libros que leí dice que, o sea, no se fue a los tiros por un pelo de concha eso. ¿Y nunca lograron una unión? Con sinceridad. Qué verga que sos. La cosa es que si bien no terminaron como enemigos, decidieron que lo mejor era seguir por caminos separados. Juan tomó el poco dinero que le quedaba y se volvió a La Pampa junto con sus dos cómplices. Se fue a refugiar a la chacra de dos amigos que solían darle asilo y que además eran padres de su novia. Novia que tenía 14 años, by the way. Ah, él dejó de ser un good Y guy. dejó de ser mi héroe. Bueno, igual para los estándares de la época, Sí. qué sé yo, no digo que esté bien, pero bueno. Bueno, pero era lo normal. A ver, Claro. no está bien. Pero eran otras Pero épocas. eran otras épocas. O sea, era otra la historia. Juan ya había llegado al final de su vida criminal. Le propuso matrimonio a este joven de 14 años que se llamaba Telma. Y junto con la ayuda de algunos amigos y algo del dinero que le quedaba, logró comprar una muy modesta chacra donde construyó su casa. Fue padre de dos hermosas niñas, Juanita y Elcita. Se desvivió por ella y lo recuerdan ambas como un excelente padre. Juan jamás volvió a delinquir desde que ellas llegaron a su vida. Se pasaba el día trabajando en el campo y jugando con ellas. De sus vecinos, ninguno sabía el verdadero nombre o el origen de Juan. Lo consideraban un chacrero honorable y se llevaban muy bien con él. Pero todo esto llegaría a su fin. El 14 de agosto de en agosto de 1941 la policía arresta a Vicente Gascón, mejor conocido como el Ñato. El Ñato había trabajado con Juan hacía más de 14 años, pero no habían terminado en los mejores de los términos. O sea, como que se pelearon y no volvieron a verse. Quedó ahí como medio áspera. Sí. Cuando la policía lo apresó, el Ñato logró un trato con ellos. Encontró una forma de recuperar su libertad. Él les entregaría el temible Bairoleto y lo dejarían en libertad. Qué sorete. Sorete mal cagado. Judas ese Judas, gallego. pero si los hay. ¿Cuál de los dos? Ah. Porque había... Buscando la ubicación exacta de Juan, el Ñato se encontró con Telma unas semanas antes de algo que yo voy a contar. Al no saber bien cómo explicar por qué lo estaba buscando, solamente dijo que era un viejo amigo y que quería visitarlo. Cuando Juan se enteró de esto, temió que la policía viniera tras él. Pero ya estaba viejo y desmejorado como para escapar. No le gustaba la idea de otra vez vivir de la forma en la que estaba viviendo. Y además tenía que la policía se desquitara con su familia si él desaparecía. Y lo único que a Juan le interesaba en este momento era el bienestar de sus hijas, así que aún sabiendo lo que le esperaba decidió quedarse y hacerle frente. Wow. El 14 de septiembre de 1941, Juan despertó con sus peones alertándole la llegada de la policía. Puso a su esposa e hijas a salvo,
Se acercó a la puerta armado, comenzaron un tiroteo con la policía, donde a Juan en ningún momento se le dio la oportunidad de entregarse, y los tiros fueron todos a matar. Juan murió, se pegó un tiro, así mismo, ¿Él se pegó mató. un tiro? Sí, para que no lo mate la policía. Mira. La policía se llevó el cuerpo para realizar la autopsia y le entregaron el cuerpo a uno de sus mejores amigos para que fuera velado. Se acercaron a despedirlo más de 3.000 personas que viajaron desde varios lugares. De hecho, hubiesen sido muchísimos más si la policía no hubiese cancelado su velatorio y reprimido a la gente que pasaba a caballo. Pateaban cabeza del que andaba dando vueltas a grito de es un ladrón, miren si van a andar dándole este velorio a un ladrón y qué sé yo. Y Wow. bueno, esa fue la muerte del último bandido romántico. Pará, lo último. ¿La policía le pegaba a la gente que estaba ahí en el velorio? ¿O A la que- gente que se iba a despedir de él. Ah. De hecho, Ellos le pegaban de y hecho, le decían cómo lo van a estar velando. Claro. Si es un, De hecho, en el medio del... ¿cómo se llama cuando van llevando La procesión. En el medio de la procesión, frenaron la procesión, se llevaron un carruaje de ellos y pusieron el cajón de Juan ahí adentro para que no... Cortejo fúnebre, ¿no? Claro, algo así. Sí. para que no... Para que Para no que no le... No lo despida a la gente. Y bueno, de todas formas, en la tumba de Juan al día de hoy Sí. hay flores, placas... ¿Sabés dónde está? Cementerio de Alvear está. Ahí está. ¿En dónde? Cementerio de Alvear. Alvear, ahí está. ¿Pin de ir a visitarlo? Y así murió. Vámonos, sacamos una foto ahí con el Juancho tomando un vino. No, creo que no representa lo que él decía. Ah. Sí, una boludez, la hija de Baroleto está viva. La hija. Y hace poquito le hicieron una nota muy linda, linda. El tipo contaba que tuvo que tener hasta los 50 años de ella. No se puso el apellido Baroleto porque seguían teniendo miedo, que había gente que estaba viva, que seguía teniendo miedo de todo el quilombo. Claro. O mirá. sea, es terrible porque si tener 50 años y no puedo ser la hija de mi papá porque hay miedo y tener miedo a las represalias es jodido, boludo. Sí, sobre Sí. todo por parte del poder, digamos. Sí. Pero increíble, boludo, no me esperaba. Muy linda historia, o sea, un garrón el final. Sí, por ahí es lo que... ¿Qué garrón el final? El loco le dijo, tu puta madre me va a matar, yo me mato solo, puto. Bueno, No pero, me voy a ir, pero me voy a ir como yo quiero. pero el chabón, Claro. el chabón se había retirado, ya estaba ahí como para... Ah, sí. ¿Me entendés? Tenía toda una vida así de citadino tranquilo. Es que el chabón en realidad, mate cocido, por ejemplo, el loco invirtió bien su plata, le interesaba vivir bien. Juan no. O sea, hacía un asalto, gastaba lo que necesitaba y el otro se lo dejaba Claro, al que le da resguardo. Matecocido era más aguantadora. Y- con su plata. Claro. Yo lo que te puedo decir que la verdad que ponerle, eso fue la idea de la romantización que hizo Gieco cuando armó la canción, ponele. Justamente eso, o sea, hay mucha gente que no conoce esta historia, que la llevó a conocer por la canción, y la verdad que tiene detalles muy interesantes, cosas que... Y no solo él, sino como vos decías, Mate Cocido. Pero no escuchen la No, un canción, montón. porque tenemos que seguir robando con esto. Así que no escuchen la canción hasta que terminemos. Ah, mierda, ¿te gustó, culito? Y sí, hasta que no terminemos el especial Argentina la semana Western. que viene igual toca Misterios sin resolver. La pija, toca Mate no. Cocido. Vamos por partes. Bueno, No, lo decidimos bueno. la semana. Nah, mentira, te jodo. Bueno, ¿lo damos por finalizado? Damos por finalizado. Lo único que me queda decirles es que no le disparen a la gente. Y si hay una chica que les gusta y hay un policía atrás, bueno, no sé, véanse escondidas o denúncienlos por Twitter. Bueno, O hacete policía y equiparás sí, el nivel del otro. exacto. Así. O gendarme que son más que policía. Ah, fuego con fuego. Arma nuclear con fuego. Claro. Y la mina no quería estar con ninguno de los dos. Estaba ahí como, ¿cómo les explico? Pero bueno, es que a mí me gusta, no sé, Me gusta la pachula. me gusta el taco de lengua. Ah. Está muy bien, bueno, hijo. Bueno, en fin. Síganos en las redes sociales. Bien, gracias por escucharnos. Suscríbanse al canal de YouTube. Nos buscan como ¿y dónde están los frenos en YouTube? Se pueden suscribir. Métanse al Twitter, donde los frenos. Instagram y dónde están los frenos.
twitch.tv/y donde están los frenos, Facebook/y donde están los frenos, o sea, Claro, habría que nombrar las redes, digamos, y decir todo es y estamos dónde en están los Facebook, frenos. Twitch, Instagram, Excepto Twitter. Twitter también. Twitter también. Ya estamos por Claro, pero empezar. es ¿y dónde están los frenos? En Twitter y en Twitter no. Claro. Y en Twitter no. Y en, Not now. y en Netculo figuramos como ¿y dónde están los frenos? En Netculo, sobre todo en Netculo. Sobre todo no. Gracias por escucharnos y acuérdense, suscríbanse para estar avisados que estamos al aire. Mañana se sube el vivo si quieren escucharnos de vuelta. Yes. Y los esperamos. Compartirlo y todo. Compartan, suscríbanse. Sus amigos, no no sean sean culiados. culiados. Compartan y nos vemos la semana que viene. Así que nada. No sean bandidos rurales o no lo sean.